La editorial Sudamericana ha puesto a disposición de todos en la librería una investigación rigurosa, seria, de un tema en el cual mucho se habla, poco se investiga, sobre todo porque la esencia misma del tema que se trata, como es la transexualidad, y con el tema de la transexualidad, todo lo que es anexo, prostitución, abandono, baja autoestima, todo el tema de la diversidad y la tolerancia, todo eso está mezclado en esta investigación que ha llevado adelante la periodista Victoria Varela. El libro ya está en las librerías y Victoria está con nosotros. Un gusto recibirte. Gracias a ti por la invitación. ¿Cómo surge? ¿Por qué estudiar esto? Bueno, en realidad surgió como una memoria de grado en el 2004 para la universidad. Universidad Católica. Sí, Universidad Católica. Primero mi interés era sobre el tema homosexualidad. Me había acercado al tema con una investigación de Carlos Muñoz, uruguayo homosexual, que traía un anexo sobre... 10, 15 años, por lo menos. Sí, década del 90. Sí, editorial Trilce. Uno de los pocos trabajos acá en Uruguay. Y ahí surgió como mi curiosidad. Y en esa investigación traía un anexo sobre identidad transgénero. Yo empecé a ver que no había muchas investigaciones y lo que se manejaba de datos tenía que ver con delitos de sangre, crónica roja, más que nada prostitución. Claro. Pero no se hablaba de la historia de vida de esas personas. Entonces propuse el tema, bueno, al principio como que les daba un poco de miedo a mis tutoras, por la complejidad, de que no me entrara un poquito que no entraran dificultades a la hora de investigar y que abandonara el tema. La cosa es que, bueno, al final se hizo la investigación y ellas sugirieron publicarlo. Yo tomé ese consejo, empecé a recorrer algunas editoriales y no, me decían que nada, que era una locura, porque en ese entonces, en ese contexto, 2004, 2005, la sociedad uruguaya no estaría preparada para un tema así. Incluso me decían, ¿quién se va a animar a ir a comprar un libro de este tipo? Entonces, bueno, se guardó esa investigación. Seguí en contacto con todas esas personas, estamos hablando de 10 años. Sí, claro. Se incorporaron 3 historias nuevas. Y bueno, fue cuando había un llamado laboral en Editorial Sudamericana. No quedé en el trabajo, no quedé. Pero se interesaron en leer mi trabajo y ahí surgió la idea de actualizar las historias y bueno, acá está. Porque en esos 10 años cambió mucho la cosa. Cambió muchísimo. Y ahora vamos a hablar de eso. Pero bueno, también quienes no están metidos en el tema, no conocen o leen parcialmente noticias que surgen sobre estos temas, no conocen el detalle ni el rigor técnico o académico que pueden tener estos asuntos. Así que primero vamos a comenzar por las definiciones. ¿Es lo mismo hablar de transexual que travesti? No, primero quizá más conveniente sería diferenciar lo que es orientación sexual e identidad de género. Sí, claro, bien. Porque, por ejemplo, orientación sexual refiere al objeto de deseo, es decir, una mujer trans puede sentir atracción por un hombre, por una mujer, por ambos, inclusive entre trans. Y después está lo que es identidad de género, que tiene que ver con el grado de identificación que tiene uno mismo con su propio sexo biológico. Es decir, una persona se puede identificar como mujer, como hombre, como una combinación de ambos. O sea, estar en el cuerpo equivocado. Sí, de alguna forma. Para sí. hacerlo claramente. Entonces, las mujeres que aquí aparecen son 10 mujeres que se presentan como mujeres trans, se plantan frente al mundo como mujeres y sienten atracción hacia hombres. O sea, serían mujeres trans heterosexuales. Bien. ¿Está? O sea, ese es, digamos, la forma... tu objeto de trabajo fue ese. Sí, porque muchas veces se confunde orientación sexual con identidad de género. No, entonces, bien. ¿Qué pasa? Por lo general, las personas consideran que las personas trans son homosexuales y ahí hay un error conceptual. Recién se empezó a diferenciar orientación sexual de identidad transgénero en la década del 80 con las primeras agrupaciones gay lésbicas. Porque antes se confundía, cuando eran detenidas en época de dictadura, se fichaban como pederastas pasivos y homosexuales. Por eso ahí empezó a arrancar la diferenciación. Y ya lo que refiere a las 3 identidades, que es travesti, transgénero y transexualidad, fue en la década del 90. Bien, ¿cuáles son las diferencias de esos 3 conceptos? Bueno, travesti es una persona que en realidad ya está en desuso, incluso a veces se considera un insulto en lo que es el ámbito LGTB.
Es una persona que por momentos utiliza signos o comportamientos de género que coinciden con su sexo biológico y por otros momentos utiliza signos y comportamientos de género que no coinciden con su sexo biológico, es decir, utilizan accesorios, vestimenta. Un hombre que utiliza accesorios, vestimenta y comportamientos de género femenino. No quieren una resignación de sexo, no quieren operarse en los genitales y en algunos casos realizan tratamientos hormonales o, por ejemplo, lo que es depilación y demás. Todo tipo de tratamientos que llevan a estar conforme con su identidad de género. Hay personas que lo hacen y otras que no. Después, transgénero es una persona cuya identidad de género no coincide con su sexo biológico, se les debe llamar por él o por ella dependiendo del género que representan. Y transexualismo, en realidad hay una discordancia entre el sexo biológico y el sexo psicológico. Es decir, una persona que siente un rechazo absoluto sobre su sexo biológico, incluso hay un malestar por los genitales, muchas veces se la encasilla, se la rotula de forma patológica porque se le llama disforia de género o incongruencia de género, que los activistas tratan de retirar esta terminología del DSM-4, del SIC, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Pero en común, el común denominador entre las tres es que siempre hay una migración en la identidad de género, desde vestirse de mujer hasta sentirse femenino, sentirse mujer. No sé si quedó un poquito claro. Sí, es decir, ya descartamos de la discusión, hasta por anacrónica, el tema de la enfermedad, que lo hemos escuchado muchísimo. No es una enfermedad, pero no es una parafilia, como muchas veces. Por eso digo, o sea, en estas definiciones, para ir despejando el panorama, descartamos el concepto de enfermedad, el concepto patológico. Sí. Por anacrónico, pese a que se siga repitiendo, pero ya resulta anacrónico. Bien, un problema menos. ¿Hay un tema de sentirse de tal o cual manera o hay una elección de vida? Porque muchas veces el concepto elección de vida lo hemos escuchado. Yo no lo llamaría elección, porque si uno elegiría ser de una forma y pasar por las historias que aparecen en el libro de lo que es los prejuicios, la discriminación, uno no elegiría pasar por esos momentos. Yo creo que es un sentimiento. No, pero yo estoy hablando de la elección de vida personal, es decir, yo elijo ser, o sea, elijo porque así siento, así deseo, elijo ser. Después la consecuencia que tenga esa elección lo analizamos en otro momento, pero elijo, es una elección. Exacto. Porque hay gente que también te dice, no, yo pienso, bueno, hay testimonios en el libro de ese sentido. Sí, pienso en todo lo que va a venir. No, pero además pienso, siento, yo en mi cabeza soy del otro sexo. Entonces no es que yo elija, estoy, como te decía, en el cuerpo equivocado. Yo soy psicológicamente una mujer, pero estoy en un cuerpo de hombre. ¿No? Eso no es una elección. Me siento así. Hay gente que lo exterioriza, hay gente que por un tema de tabú, como pasa en el caso de Marcela, cuando quiso ingresar al IPA, sabía que no estaba preparada para ejercer la prostitución. Estamos hablando de la década del 80. El único lugar que se le asignaba a una persona trans era la prostitución, no había otra salida. Claro, eso. Entonces ella lo que hacía era, habla de travestir, se travestía de hombre para cursar sus materias, ir al IPA, y después llegaba a su casa, se sacaba la ropa, la ponía a lavar, habla del lavarropa, era como que sacaba todo ese peso y se ponía tacos, se ponía un camisón, utilizaba ropa femenina. Yo recuerdo una vez, la primera vez que yo recuerde por lo menos, también 86, 87, una larga entrevista en la revista Guambia Verde, de un trans en aquel momento, y que recuerdo que era trabajador del puerto, ¿no? Trabajaba en un administrativo. Un súper machista. Exacto. Y de noche se prostituía, o sea, o en el resto del día era una mujer, pero él necesariamente para su trabajo era un hombre. Lo que pasa es que por muchos años el ámbito de la prostitución era el lugar donde podían desenvolverse o desempeñar ese rol femenino. No había otra posibilidad, no había otros ámbitos. Entonces, quedaba ejercer la prostitución. Y también era un tema de autoestima, porque muchas veces es un lugar donde se restaura la autoestima, el sentirse elogiada, que los hombres sienten atracción hacia una. Es un espacio donde podés liberarte, como quien dice. Bien,
¿Cómo llegás a las historias, a esta decena de historias? En una búsqueda permanente. Primero, que por ejemplo en el ámbito de la prostitución siempre tenés que conocer a alguien que te recomiende, claro, o te abra el camino. Una confianza ahí clave. Una confianza absoluta. Mi primer acercamiento fue a Gloria de ATRU, de la Asociación Trans del Uruguay, y ella fue quien me abrió camino a otros testimonios como el de Rosario, que es una trans que estuvo en el CONCAR. Pero siempre es la llave, el nombre de otra trans es la llave para ingresar a ciertos ámbitos. Pasa que la desconfianza, hay para mucha verlo del otro lado. desconfianza y en general también están cansadas de que se las tome como los bichitos, o sea, es decir, van muchos profesionales o gente del área de psicología, psiquiatría, como a analizar. Yo te vengo a analizar porque vos tenés algo, tenés una enfermedad, una patología. Entonces, ella les cansa eso. Realmente prefieren a aquella persona que les pregunta, igual aunque sea 1000 veces, evacuar dudas de, bueno, ¿por qué te identificás como trans o transgénero o transexual? ¿Qué es esto? La repregunta. Prefieren eso a que des por supuesto ciertas cosas. Eso les molesta mucho. Es muy interesante, bueno, el libro se trata, se hace referencia a una investigación anterior vinculada a todo el ambiente gay, homosexual también, que es el libro de Diego Sempol, sí, que ahí muestra, quien no lo leyó, igual tiene lo medular que atraviesa es toda todo, la historia del movimiento LGTB. Exacto, que atraviesa tu libro, todo esa investigación de Diego, del colega del semanario Brecha. Y es interesante cómo desde la época de la dictadura ya sabemos lo que era, la represión era absoluta. Además mencionaste el concepto de la palabra de pederasta pasivo. Pederasta pasivo y pederasta, pasivo y pederasta activo para el que ejercía el rol de activo, de penetrar. Sí, pero así eran los partes policiales. PP, se marcaba como PP. No me acordaba de eso. Pero bueno, no, a lo que voy es interesante cómo de a poquito tu libro ayuda también a dar, a partir de los testimonios, a darnos cuenta cómo se fue visibilizando toda la transexualidad y cómo de alguna manera, sin ser fácil, se ha ido aceptando. De a poco. Quizá en el ambiente público, pero en el privado igual se siguen escuchando horror. Sí, claro. Pero esa legitimación a nivel social, muy lenta, para un país que le cuestan este tipo de cambios culturales, sociales. Es un avance. Sí, es un avance. De hecho, este libro salió hoy y no salió hace 10 años cuando lo propusiste. Sí, esa es la primera gran prueba. Sí, la primera, sí. ¿Por qué salió hoy este libro y no salió hace 10 años cuando lo propusiste? Porque está muchísimo más receptiva la sociedad. Exactamente. Bueno, ¿qué cambió en estos 10 años? Bueno, en realidad también favoreció mucho el hecho de que muchas trans han salido en medios de comunicación, como por ejemplo el programa de Marcelo Tinelli. Abigail fue quien abrió camino, es la trans más mediática que tiene este país. Entonces, ¿qué pasó? Mismo ella lo cuenta. Antes de salir en el programa de Marcelo Tinelli y la familia, ella no recibía apoyo de su familia. Incluso llegó a vivir en un cantegril en Las Piedras, en Piedras Blancas. Ella cuenta que a partir de la exposición que tuvo Marcelo Tinelli y la familia, comenzó a entender ciertas cosas, comenzó a ver que la trans no siempre está ligada a prostitución, que hay trans que tienen otros objetivos en la vida. La gente comenzó a conocer esa historia de vida, porque por lo general el colectivo trans siempre se asocia con alcoholismo, con prostitución, con drogadicción. Le llegaban cartas de padres felicitándolos, de padres que se etiquetaban como homofóbicos, que felicitaban a Abigail y decían, bueno, yo te tengo que felicitar y dejar que mis hijos vean el programa porque no tengo nada malo para decir. Entonces se empezó a mostrar otra imagen. También los Roldán, cuando se mostraba Florencia Alavés, quizá en un contexto muy idílico, una trans que no tenía ningún rechazo por parte de la familia, pero se empezó a ver a la trans en muchos medios de comunicación. Claro, y eso favoreció, como algo naturalizando, exactamente. En realidad no difieren mucho de nosotros, porque tienen que lavar, tienen que planchar, tienen que sobrevivir, tienen que salir a trabajar, tienen relaciones afectivas, tienen amigos. Entonces, dejar de lado el tabú que hay
y mostrar que son seres, igual que nosotros. Victoria, seamos sinceros, si hace tres días acaban de echar de una plaza a dos mujeres que ni siquiera eran lesbianas porque estaban bailando juntas, bailando. El hecho, pretender que se vea como algo natural en nuestra sociedad la presencia de los trans es una utopía. Lo que pasa es que también hay que ver, este hombre, ¿qué edad tiene esta persona? 70 y pico. Bueno, volvamos, él lo que está reproduciendo son los prejuicios de su época, la educación machista. Entonces es muy difícil que esa persona cambie de percepción, pero creo que también es importante educar en el sentido de informar, de que haya libros, trabajos que muestren que hay una diversidad dentro del mundo trans. Te voy a hacer una pregunta personal. Antes de comenzar la investigación o de comenzar a leer sobre estos asuntos, ¿tú no tenías prejuicios? Sí, por supuesto, muchísimos prejuicios. Incluso me pasó que cuando inicié el trabajo, yo me acerqué a una trans que ejercía la prostitución en Boulevard, y cuando concreto la entrevista, familia, amigos me decían: te va a dejar plantada, te está tomando el pelo, es otro estilo de vida, no se comprometen, te sigo diciendo, no se comprometen con nada. Y me acuerdo que, un día de lluvia me tomé 2 ómnibus para la entrevista. En esa época no usaba celular y no la encontraba por ningún lado. Llamaba a la pensión donde vivía y me decían: no, pero Cristina fue a tu encuentro. Nada, buscaba por toda la plaza, nada. Yo una calentura y todavía en mi cabeza decía: tienen razón, me está tomando el pelo, no se van a tomar en serio mi trabajo. Bueno, me fui de regreso a mi casa. Al día siguiente todo el mundo, mis amigos: te dijimos, te avisamos que no tocaras este tema. Bueno, al día siguiente, un sol radiante, la llamo y le digo: Cris, no sé, ¿vos fuiste a la playa? Yo: sí, es que me olvidé decirte que yo uso extensiones en la noche y aparte no tengo mucha memoria visual, no me acordaba de tu rostro. Bueno, nos habíamos desencontrado. A partir de ahí hicimos una entrevista en su casa. Vivía con ella otras trans y vi todo el proceso de transformación, de maquillaje, todo me dejó estar en ese ámbito tan privado. Pero lo eso que es la intimidad suprema. Es su intimidad. Lo que te quiero decir es que, primero, te ponen a prueba y segundo, para hacer este tipo de trabajos también tenés que dejar de lado los prejuicios de tu entorno, porque si no, no llegás al otro, no te conectás con el otro. El libro tiene el título Yo soy trans. Primera persona. Primera persona. La primera palabra que aparece en el book trailer que vimos recién era identidad. Identidad. ¿Qué tan importante es este concepto en un trans? Muchísimo. La identidad es lo que define a una persona. Yo soy ¿Cuál esto. es la identidad? ¿Cuál es la identidad de la persona? ¿Qué dice la cédula de identidad? ¿Cómo manejan ellos el tema de la identidad? ¿Qué son? En realidad el documento no interesa tanto porque la identidad de género prescribe lo legal, es decir, primero está cómo vos te sentís y cómo te parás frente al mundo, después están los documentos. Es decir, lo importante es cómo vos te sientas y lo que querés exteriorizar. Y también muchas trans lo que marcan es que el proceso va internamente, es decir, vos te tenés que sentir bien, eso lleva mucho trabajo consigo mismo, porque también hay momentos en que la persona se le presenta esa disyuntiva quizá de suicidarse o sentir culpa. Muchos prefieren ese proceso de por momentos sentir culpa, pero es un trabajo cotidiano para poder sentirse cómoda con esa identidad de género. ¿Se entiende? O sea, lleva mucho trabajo. ¿Y quién las ayuda a ir conformando esa identidad o están solas? En el colectivo trans, por lo general, esa construcción de la identidad es en solitario o con otras trans. Que lo tienen más resuelto. Exacto, y por ejemplo, todo lo que son también cambios a nivel el consumo de hormonas y todo, porque las instituciones, por lo general, no hay guías de salud preparadas para este colectivo, sí para las transexuales, pero para lo que es el transgénero, travesti, no. Entonces, en realidad es como un aprendizaje de la otra trans. Lo que yo hablaba en el libro, el pupilaje en el ámbito de prostitución. Quizá es otra trans vieja
que la aconseja, que la asesora en cuanto a imagen, en cuanto a conductas en el ámbito de prostitución. Pero también en las trans que no ejercen la prostitución, por lo general es dentro del colectivo trans, donde pueden evacuar sus dudas, qué hormonas consumir, el tema de maquillaje, dónde comprar determinada ropa. Es en el colectivo trans. Ese acompañamiento es bueno, con otra trans o en solitario. Ese proceso es a veces muy en solitario. No, y muy tortuoso. Exacto. Porque si no tenés alguien que te apuntale, que te ayude, que te permita despejar dudas, digamos, una cantidad de cosas, es muy difícil. O sea, el camino se puede hacer mucho más largo y mucho más complicado. Es muy difícil. Sobre todo cuando está tan recostado a todo lo marginal. Y claro, cada uno de los testimonios arranca con una especie de fotografía de los escenarios. Tú arrancas cada texto describiendo un poco o la pensión, o cuánto te llevó llegar a ese lugar. Sí. O sea, siempre como no me fue fácil llegar. No. Siempre están como escondidas. No. Siempre cada uno de los textos arranca con alguna referencia de ese tipo. Y entonces uno piensa también cómo la vida de todas estas personas está siempre en las márgenes de la legalidad, como en algún tiempo, de lo cotidiano, el hecho de estar siempre escondidos, bueno, cada vez menos, pero ha sido un camino, como decía, muy tortuoso. Y eso de estar en el margen, esa marginalidad, los obliga también a estar en contacto con otros ámbitos de la marginalidad, como tú decías, el alcoholismo, la drogadicción, como que son daños colaterales a los cuales, no digo que sea... Se aplica en muchos casos, pero no es un modelo prefijado, claro, que organice todo el proceso. Casi como que no les queda otra que caer en eso también, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, hay muchas trans que exteriorizan su identidad de género a los 15, 16 años. En ese momento vos tenés una dependencia total económica con tus padres. Entonces, una vez que exteriorizan, al tener ese rechazo por parte de los padres, se desvinculan del ámbito familiar. Después hay una deserción escolar, porque obviamente te vas de la casa de tus padres, dejas de concurrir a los centros educativos y ahí pasa a la calle. Entonces ahí conlleva lo que es el trabajo sexual y ahí todo el tema de problemática de salud, que también gira en torno al tema de VIH y otro tipo de enfermedades. Y después lo que es violencia mediática, violencia física y violencia psicológica, porque de los medios también reciben violencia. Sí, claro. Cuando se les trata de el travesti, cuando no se respeta la identidad de género. El Estado reconoce la identidad de género desde el 2009 y cuando pasa un hecho que tiene que ver con las trans es el travesti. Y ahí empieza toda esa diferencia entre quizá la trans que construye su identidad de género desde el éxito, como Florencia Laveo, como Abigail, parecen que merecieran ser tratadas en femenino. En cambio, la trans que construye su identidad de género desde la marginalidad es silenciada y es tratada como el travesti. Hay una obra de teatro que se llama Seis, que se dio durante mucho tiempo, una temporada en el Teatro Circular y después en el Teatro Alianza, que justamente toma 6 casos de trans que fueron víctimas de hechos de violencia, asesinatos, lisa y llanamente. Y está muy bien tratado, porque uno dice una obra de teatro con estos temas, que es fuerte, y sin embargo está muy bien tratado y termina siendo casi, no digo una comedia dramática, pero una obra de teatro donde hay un mensaje a la larga por la positiva. Pero hay una cosa muy interesante con la que arranca esta obra de teatro, que es que la cantidad de insultos. Trolo, brisco. Claro que todos los insultos, o la mayoría de los insultos, los más agraviantes, tienen que ver con la condición sexual y tienen que ver con esto que tú estás diciendo, ¿no? Tratar de generar y de atacar esa cosa de intimidad vinculada al género, al sexo, etcétera. Entonces ya desde ahí partimos mal, es lo que plantea, ¿no? Entonces cómo ya desde chico se va generando una cultura de que esa persona que tiene esas características es vulnerable, ¿no? Y bueno, y lo que significó en Cerro Largo, básicamente, y en el litoral del país, los hechos de violencia, asesinatos que solo se esclareció uno, el de Pamela, y el resto, bueno, también es... Lo que pasa es que a veces son consideradas cosas
las trans, personas que no tienen ni siquiera derecho a la categoría de ser humano. Entonces, bueno, la sociedad está en el último escalafón y a la sociedad no les importa. O sea, y mismo cuando sucedieron los asesinatos, yo leía los comentarios en los portales y era como diciendo, qué suerte que salieron a hacer limpieza. Claro. Es tristísimo. Pero la situación legal ha cambiado. Tú recién decías que desde 2009 ha cambiado la legislación. Hoy, por ese proceso de afirmación positiva, que para muchos es necesario, para otros es más discriminación. No es un tema que vamos a discutir ahora. Pero lo cierto es que se ha facilitado el acceso a la vida pública, a otros ámbitos de la vida pública. Pueden presentarse justamente y que su condición sea un punto a favor. Se les ha otorgado un beneficio social, como la TUS Trans. Por eso. También. Eso ha cambiado desde el Estado, desde la oficialidad ha cambiado. Hay que ver si ese respaldo oficial institucional se refleja en la sociedad. Tiene su correlato social. ¿Cómo la ves? La verdad no. Lo veo negativo, porque por ejemplo, al momento de salir a buscar trabajo, los espacios siguen siendo acotados. Por más que una trans estudie, tenga un título, al momento de ir a buscar trabajo siempre está condicionado por su identidad de género, por su imagen. Entonces, por eso te digo, siempre nos regimos por la imagen. Cuanto más femenina sea esa trans, bueno, quizá dentro de todo la podemos tratar como un ser humano, pero cuando no cumple la podemos tratar como más normal. Sí, tú lo has dicho. Entonces, no, en ese momento... Con las comillas que corresponden, ¿no? Porque acá no hay un tema de normalidad y anormalidad. Por ejemplo, ayer justo fui a entregar un libro a una de las personas que aparece en el trabajo y me decía que en una peluquería, bueno, trabaja como peluquera una trans, que necesitaba tener otro empleo y bueno, y trabaja en la peluquería y al final comenzó a ejercer la prostitución porque no la toman en otros lados. Y sin embargo los hombres y las mujeres que utilizan los servicios sexuales de los trans los aceptan como prostitutas. Bueno, pero esa es la hipocresía. Ojo, en nuestro país no solo no está aceptado el tema de la identidad de género, sino que también hay prejuicios con el tema de la prostitución. Que también hay relatos de 2 prostitutas también en el trabajo. ¿Crees que tu libro puede hacer un aporte en favor de la causa? Sí, ojalá que lo sea. Yo creo que hay que agarrar el libro y decir, bueno, quizás hacer una notita con todos los prejuicios que uno tiene y después de leer el libro decir, bueno, ¿sigo teniendo las mismas opiniones? O sea, interiorizarse con las historias de vida. ¿Qué hay detrás de esa persona? ¿A ti te quedó algún prejuicio después de haberlo escrito? No, la verdad que no. Me he conmovido mucho, he vivido situaciones, no sé, fuertes, quizá que no me esperaba, fue como que me cayó la manteca así del techo. Y en realidad no tengo prejuicios, hoy en día no. Creo que hay que darse el lugar de conocer al otro. Para conocer estas realidades, el libro está en todas las librerías, se llama Yo Soy Trans, una investigación periodística de la periodista Victoria Varela, así que ya te puedo decir. Hay un tráiler, hay un book trailer en YouTube. Que es el que veíamos en el arranque. Sí, que lo pueden buscar y ver. Y que bueno, que si fue tu memoria de grado, te tenemos que decir licenciada en Comunicación Social. Sí, licenciada, exactamente. Felicidades por eso también. Muy amable, gracias Jaime. Bien. Nos vemos pronto. La editorial sudamericana ha puesto a disposición de todos en la librería una investigación rigurosa, seria, de un tema en el cual mucho se habla, poco se investiga, sobre todo porque la esencia misma del tema que se trata, como es la transexualidad, y con el tema de la transexualidad, todo lo que es anexo, prostitución, abandono, baja autoestima, todo el tema de la diversidad y la tolerancia, todo eso está mezclado en esta investigación que ha llevado adelante la periodista Victoria Varela. El libro ya está en las librerías y Victoria está con nosotros. Un gusto recibirte. Gracias a ti por la invitación. ¿Cómo surge? ¿Por qué estudiar esto?
Bueno, en realidad surgió como una memoria de grado en el 2004 para la universidad. Universidad Católica. Sí, Universidad Católica. Primero mi interés era sobre el tema homosexualidad. Me había acercado al tema con una investigación de Carlos Muñoz, uruguayo homosexual, que traía un anexo sobre... 10, 15 años, por lo menos. Sí, década del 90. Sí, editorial Trilce. Uno de los pocos trabajos acá en Uruguay. Y ahí surgió como mi curiosidad. Y en esa investigación traía un anexo sobre identidad transgénero. Yo empecé a ver que no había muchas investigaciones y lo que se manejaba de datos tenía que ver con delitos de sangre, crónica roja, más que nada prostitución. Claro. Pero no se hablaba de la historia de vida de esas personas. Entonces propuse el tema, bueno, al principio como que les daba un poco de miedo a mis tutoras, por la complejidad de que no me entrara un poquito que no entraran dificultades a la hora de investigar y que abandonara el tema. La cosa es que, bueno, al final se hizo la investigación y ellas sugirieron publicarlo. Yo tomé ese consejo, empecé a recorrer algunas editoriales y no, me decían que nada, que ni lo... ¿Es lo mismo hablar de transexual que travesti? No, primero quizá más conveniente sería diferenciar lo que es orientación sexual e identidad de género. Sí, claro, bien. Porque, por ejemplo, orientación sexual refiere al objeto de deseo, es decir, una mujer trans puede sentir atracción por un hombre, por una mujer, por ambos, inclusive entre trans. Y después está lo que es identidad de género, que tiene que ver con el grado de identificación que tiene uno mismo con su propio sexo biológico. Es decir, una persona se puede identificar como mujer, como hombre, como una combinación de ambos. O sea, estar en el cuerpo equivocado. Sí, de alguna forma. Para hacerlo claramente. Entonces, las mujeres que aquí aparecen son 10 mujeres que se presentan como mujeres trans, se plantan frente al mundo como mujeres y sienten atracción hacia hombres. O sea, serían mujeres trans heterosexuales. Bien. ¿Está? O sea, ese es, digamos, la forma... tu objeto de trabajo fue ese. Sí, porque muchas veces era una locura, porque en ese entonces, en ese contexto, 2004, 2005... la sociedad uruguaya no estaría preparada para un tema así. Incluso me decían, ¿quién se va a animar a ir a comprar un libro de este tipo? Entonces, bueno, se guardó esa investigación. Seguí en contacto con todas esas personas, estamos hablando de 10 años. Sí, claro. Se incorporaron 3 historias nuevas. Y bueno, fue cuando había un llamado laboral en Editorial Sudamericana. No quedé en el trabajo, no quedé. Pero se interesaron en leer mi trabajo y ahí surgió la idea de actualizar las historias y bueno, acá está. Porque en esos 10 años cambió mucho la cosa. Cambió muchísimo. Muchísimo, y ahora vamos a hablar de eso. Pero bueno, también quienes no están metidos en el tema, no conocen o leen parcialmente noticias que surgen sobre estos temas, no conocen el detalle ni el rigor técnico o académico que pueden tener estos asuntos. Así que primero vamos a comenzar por las definiciones. Se confunde orientación sexual con identidad de género, entonces, ¿qué pasa? Por lo general, las personas consideran que las personas trans son homosexuales y ahí hay un error conceptual. Recién se empezó a diferenciar orientación sexual de identidad transgénero en la década del 80 con las primeras agrupaciones gay lésbicas, porque antes se confundía, cuando eran detenidas en época de dictadura, se fichaban como pederastas pasivos y homosexuales. Por eso ahí empezó a arrancar la diferenciación. Y ya lo que refiere a las 3 identidades, que es travesti, transgénero y transexualidad, fue en la década del 90. Bien, ¿cuáles son las diferencias de esos 3 conceptos? Bueno, travesti es una persona que en realidad ya está en desuso, incluso a veces se considera un insulto en lo que es el ámbito LGTB. Es una persona que por momentos utiliza signos o comportamientos de género que coinciden con su sexo biológico y por otros momentos utiliza signos y comportamientos de género que no coinciden con su sexo biológico. Es decir,